Bueno, raza, el día de hoy andamos aquí en la hacienda de Trancoso. Una hacienda con gran historia, pues qué mejor que los meros buenos para pues contarnos todo lo que hay detrás de este gran lugar, ¿no crees? Exactamente, ahorita nos va a retroalimentar aquí el cronista de Trancoso, donde nos va a platicar un poquito de la historia y lo trascendental que fue esta hacienda. Ahora sí que para la historia, yo ni siquiera diría de Zacatecas, sino diría de todo México, pues es parte del camino tierra adentro, ¿no crees, Pana Esme? Claro que sí. Muy bien, entonces ahorita nos vemos. Bye. Bienvenidos sean todos ustedes a Trancoso, este maravilloso lugar. Les damos la más cordial bienvenida para que conozcan un poco del contexto histórico que tiene esta hacienda. Toda esta historia la van a conocer de la mano de don Joel García, un guía especializado de muchísimos años, todos con credencial, sabiendo ustedes que la información que van a obtener aquí es información de primera mano. Y bueno, pues no hago más que darles la bienvenida. Bienvenidos. Bueno, pues para mí es un orgullo ser trancoseño también. Voy a estar aquí en esta presentación de la Casa Grande. Por primera vez se abre las puertas al público la Casa Grande. Los trancoseños, sobre todo los que vivimos fuera, siempre cuando regresábamos a Trancoso intentábamos que nos permitieran ver. Algunos teníamos la oportunidad cuando estaba don Vicente Chaires, a veces nos permitía entrar, claro, totalmente con responsabilidad de él, pero ahora está abierto al público y la idea es que se abra muchas veces. El agua que alimentaba la hacienda venía desde la Zacatecana, con acueductos exteriores, interiores, en zigzag, para lograr que la gravedad llegara hasta este lugar. Después de que se repartía el agua en este sitio, y iba rumbo a donde está la unidad de vigilancia, y allí en el Cerro de las Faldas hay una pila. Después de la pila caía con fuerza y producía energía eléctrica para la hacienda. Y hablar de Trancoso, pues hay que hablar desde el siglo XVI, cuando comienzan a llegar los primeros pobladores buscando minas, buscando suerte en los yacimientos mineros. Uno de los fundadores, que fue el más joven, Baltasar Temiño de Bañuelos, él recibe hay una ordenanza donde él le permite fundar una estancia en este lugar. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Después llega en el siglo XVII un señor de origen europeo, posiblemente portugués, Josep de Monreal. Finales del XVIII, la hacienda es adquirida ya como un lugar muy próspero en ganadería por Juan Nepomuceno, conde de Jaral y Berrio. Cuando hablamos de los condes del condado de Jaral y Berrio, hablamos de Guanajuato, hablamos de los grandes mayorazgos, que es la propiedad privada en la época colonial. Más o menos es hablar como un ejido, pero la otra parte, la parte opuesta. Estos señores ya en el 1811 ya hay estadísticas de una enorme producción de ganado para abastecer a Zacatecas, no solamente la ciudad, sino el territorio norteño, de carne. Cuando en 1945 los actuales dueños adquieren este lugar, solamente compraron 3,000 hectáreas. Ya estamos hablando de 1945. La arquitectura es testimonio de la riqueza, la bonanza. Vamos a hablar de Zacatecas. ¿Sí? Zacatecas es la productora de plata más importante de la Nueva España. Cualquier otro lugar que diga que Guanajuato, Taxco, que ellos fueron los mayores productores, nada más que vean el título que tenemos aquí en Zacatecas, firmado por Felipe II, la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora. El muy noble y leal solamente se le dio a 4 ciudades de América: Ciudad de México, Cusco, Perú, Oaxaca y Zacatecas. Llega la Revolución Mexicana y ya se daban entradas de bandoleros o soldados o revolucionarios a atacar Zacatecas. En 1913, antes de la toma de la ciudad, llegó José González con 80 hombres a tomar Trancoso, a asaltarlo, pero uno de los hacendados, Joaquín, logra repeler el ataque. Bueno, no quedaron conformes. Llega después el Refugio Tejada con 130 hombres. Este era general y dijo, pues si no pudo, yo sí voy a poder. Pero alguien por ahí le contó que la corona de la Virgen era de oro y entonces se atrevió a entrar. Eso es una leyenda popular, no está documentado, pero todo Trancoso, nuestros abuelos la contaban, que entró, quitó la corona de la Virgen y salió
como trofeo del templo. Se enardecieron los trancoseños y lo tomaron prisionero y junto con 5 de sus hombres lo fusilaron en este lugar. Entonces, esas son de las leyendas que tenemos. La arquitectura, vean el templo con esta portada ecléctica que la hizo un albañil de apellido Montoya. Benigno Montoya, el gran arquitecto del siglo XX de Durango, nació en Trancoso. Su padre y su tío construyeron la iglesia y el mausoleo. Son los estilos eclécticos que crean los albañiles con esas capacidades constructivas. Y a los lados tenemos ambos lados tenemos torreones. Ya se construyeron previos al movimiento revolucionario. Ha sido escenario de películas. Antonio Aguilar filmó varias películas. Gabriel García Márquez filmó parte de la película de mi querido Tom Mix. Carlos Bracho, parte de la película sobre la vida de Ramón López Velarde, Van Sin Fin. Y los trancoseños que vivíamos fuera le llamamos Tranco Hollywood. ¿A dónde vas? A Tranco Hollywood. La última película fue El Atentado, que habla del porfiriato, y antes de eso, Quemando las naves. Adelante, por favor. Aquí todavía tenemos parte de la estructura hidráulica, el agua que venía desde la Zacatecana de distintas andorias. Incluso si algún día pueden ir a la parte poniente de Trancoso, ahí todavía hay un molino de agua, una torre donde caía el agua y de abajo un par de burros a la parte de arriba dando vuelta un molino subiendo el agua para que viniera por gravedad hasta acá. Ahí por donde va la señorita tenemos 5 tomas de agua, 5 llaves para que la gente se abasteciera en botes para llevar a sus casas, y alrededor los abrevaderos para los animales. De aquel lado, en la parte que conocemos como el Camino Real, también había otro abrevadero. Al fondo, hacia aquel lado, tenemos la pila de San Isidro, que también eran abrevaderos alimentados por este sistema hidráulico. En el mausoleo, el primer hombre que sepultó ahí fue Antonio García Salinas, de los nuevos dueños que adquieren este lugar en el siglo XIX. Vamos a hablar, cuando hablamos de Antonio García Salinas, tenemos que hablar de Francisco García Salinas, considerado el mejor gobernador de Zacatecas en los años de 1829 a 1834. A él le tocó enfrentarse al ejército de Antonio López de Santa Anna. Cuando hay estados que se resisten a cambiar el sistema centralista, él viene a Zacatecas y contra Coahuila también. Son los 2 estados que permanecieron con el estilo federalista. Entonces viene Antonio López Santana con todo un ejército. Zacatecas no tenía un ejército para enfrentar a López de Santana, pero el poder de convocatoria que tenía Francisco García Salinas logra reunir muchísimos voluntarios que fueron derrotados en un par de horas. Y entonces Antonio García Salinas tiene que salir rumbo a Sombrerete. Santana regresa a Aguascalientes y ahí hay una leyenda que surge que por una relación que tuvo la esposa de Juan José García Rojas, pariente también de esta casa de los García, seduce a Santana para que separe a Aguascalientes. Incluso el escudo de Aguascalientes hay unos labios que dicen que por esa razón se separó el estado de Aguascalientes. Entonces hay que hablar de estos personajes que han salido de este lugar y el poder político que tenía la hacienda de Trancoso en los gobiernos era enorme. La mercadería que salía de aquí, la mercancía que eran carne de ganado mayor, ganado menor, se llegaban a trasquilar alrededor de 75,000 borregas. Y para darle uso a esta lana, en 1840 más o menos, en las Zacatecanas se hace una fábrica de hilados y tejidos, pero no era demasiada lana, entonces esta lana se llevaba hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y por allá hay un personaje de la historia de Zacatecas, que es el maestro Cuauhtémoc Esparza. En una de sus notas dice que cuando Rockefeller se da cuenta de la mercancía que sale de este lugar, le interesó comprar Trancoso, la hacienda, pero llega la revolución y bueno, pues esto queda solamente en palabras
posiblemente es cierto porque el maestro Cuauhtémoc Esparza era un historiador serio. Él no se iba a lo que dice la gente. Aquí tenemos pues todavía un buen número de vigas de marca. Adelante. Hablar de la cochera, hablar el lugar exclusivo para el patrón. Allí enfrente se guardaba su auto y había un taller para todo tipo de reparaciones. Ya estamos hablando de automóviles de motor. Estamos ya en el siglo XIX, había dinero para comprar todo este tipo de transporte. En el lado izquierdo teníamos, aquí de este lado, la sala de monturas. Había un enorme número de monturas para que el hacendado, los hijos del hacendado o los caporales principales eligieran la montura que necesitaban para el tipo de faena que iban a realizar. De aquel lado tenemos, este era un lugar de factoría. De aquel lado se fabricaban quesos, aquí era el molino, cualquier tipo de grano se molía aquí, y de este lado se producía mantequilla. Todos los productos, todos los animales, el 100% se aprovechaba. La salera, los huesos, todo para producir o venderlos para otros productos. ¿Sí? Adelante. La tecnología que se utilizaba para estas techumbres. Esta parte estaba la trasquila con maquinaria, y en este lugar se industrializó, fueron los lugares que por primera vez se va a industrializar la leche. Don José García León va a llegar un momento que sus propiedades las va a dividir entre sus familiares. Por ejemplo, Tacualeche pertenecía a Trancoso, y entonces él lo que hacía era comercializar los productos que producían estas haciendas, desde luego principalmente ir a la Ciudad de México. Él era el dueño del Banco Mercantil de Zacatecas, era socio de la compañía recién iniciada de teléfonos, de energía eléctrica. El señor tenía influencia económica en muchísimos gremios del comercio y de la industria. Me pregunta la señora que si aquí eran los graneros. No. Los graneros estaban en Santa Mónica. Son construcciones del siglo XIX. Es un sistema que trajeron por allá, yo creo que de Medio Oriente, porque antes de eso no hay otro antecedente. En la época de Echeverría, si no me equivoco, comenzó a tomar como modelo para bodegas rurales los conos de Santa Mónica, de Tacualeche, de Casablanca, que también hay un buen de conos. Pero pues ahí lo hicieron cosa política porque era totalmente impráctico. En la época de la hacienda se llenaba por arriba. Algunos todavía conservan la escalinata, avanza por acá, conservan la escalinata. Y entonces en la parte de abajo había compuertas. A la hora que había que llenar los costales de granos, pues le quitaban la compuerta y salía como si fuera un chorro de agua. Para llenarlos, los costales era muy práctico, pero para llenarlos de granos había que subir a la parte más alta. Bueno, aquí está el interior de la bóveda elíptica. La construcción de este espacio fue para almacenar vinos. Aquí se hacía vino de tuna, y su nombre era la palabra en sentido opuesto. Hagan el cambio, a ver cómo se llamaba. Así es, así se llamaba el vino. Bueno, no tuvo éxito para comercializarse demasiado, pero en 1970, cuando comienza la vitivinicultura en Zacatecas, los primeros productores de vino, que fueron Cacholá, el señor Jesús López, el dueño de la Cuija, algunos posiblemente la conocieron, y Lalo de la Cerda de Aguascalientes. En estas bodegas almacenaban ellos sus vinos, porque tenían las condiciones para que el vino se conservara a buena temperatura.
Después de eso, pues ya no se le dio otro uso. Vamos hacia adentro, tenemos otro tipo de bóveda aquí ya tenemos el cañón corrido. Tenemos esto que es tierra la mayoría, pero acá tenemos el piso original y aquí tenemos el guardapolvo encalado original y la altura, no sé si se dieron cuenta ahorita que veníamos del sol a la hora que entramos a este lugar. Tenemos un choque térmico, tenemos fresco y bueno, pues esto permitía que los vinos se mantuvieran en buena temperatura y pues no se dañara el añejamiento. ¿No tiene injerencia el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Claro que sí, sí tiene. Sí tiene. Se le da como... Todo monumento histórico, el INAH es el custodio moral de todos nuestros bienes inmuebles. Moral, pero se apoyan a lo mejor... Económicamente no, no. El INAH no te da dinero, el INAH te normatiza para que tú hagas un rescate bien hecho. Okay. ¿Sí? Tienes que presentar un proyecto. Ese proyecto no solamente interviene el INAH, interviene obras públicas, interviene monumentos coloniales y la UNESCO. Okay. Entonces, hasta que todos esos criterios aceptan el trabajo de restauración, es cuando se empieza a hacer. Si alguna instancia no está de acuerdo con la forma que se va a restaurar, entonces se detiene. Okay. ¿Sí? Así es que era un lugar muy próspero. Y hay algunas instituciones o gente que ha intentado comprar este lugar. Por ejemplo, Antonio Aguilar, la diócesis de Zacatecas también hizo intentos de comprarlo, pero creo que el problema es que no hay un solo dueño, son hermanos. Entonces, si una parte no está de acuerdo, es muy difícil. Ahora, de esto le estoy hablando hace 40, 50 años. En este momento rescatar esto cuesta una lana enorme. Así es que pues hay que aprovechar esto y echar a andar nuestra imaginación, y el plan es darle un uso social a estos espacios. ¿Sí? Que se ha utilizado para películas, La muerte de un gallero. Cuando vean estas películas, pues pueden revivir estos espacios. Fue cuando Trancoso, para pasar a ser con municipio, primero fue congregación y estas fueron las oficinas. Entonces comenzó a utilizar como lugar para eventos. Y bueno, pues la idea es esa, darle otro uso. Y en el caso de los señores López, cuando tienen eventos siempre contratan pura gente de Trancoso. Entonces, pues es bueno para nosotros tener una fuente de empleo. Las cocineras, algunas tradicionales muy buenas,
Por ejemplo, uno de los platillos que ahorita se están ahí promocionando es el tatemado. Les aconsejo que lo prueben, es un platillo delicioso, ¿sí? Y es fácilmente, la señora que está ahí lleva en sus hombros fácilmente 3 generaciones. ¿De qué es El tatemado es de cordero. ¿De cordero? Sí. Y es una birria, pero deshidratada, seca, enchilada. Se sirve con arroz, con un guacamole sin cilantro y con frijoles sazonados con comino y chile rojo. Entonces lo pueden probar, es riquísimo. ¿Qué les parece la experiencia haber entrado a la hacienda, a los corrales, a los talleres? Y ahora vamos a la casa grande a conocer los patios. Cuando abren la puerta, Y bueno, pues fuga al interior. De la casa grande, vamos a ver qué tal está. Nos atoramos. Ajá, adelante. Por ejemplo, en Refugio Reyes, en Aguascalientes, cada casa que hizo él, cada obra tiene una placa. Okay. Aquí, ¿qué casa de Refugio Reyes tiene una placa que diga que la hizo? No, ninguno, que lo conocen más allá que aquí. ¿Sí? ¿Quién sabe que la UAS le dio el título de doctor honoris causa a Refugio Reyes? En cambio, cuando se lo dieron a Evo, cacaraquearon antes y después el Evo. Exactamente. ¿Sí? Sí, tienen toda la razón. Entonces, ¿dónde estamos nosotros mismos echarnos porras? Y dar siempre lo mejor, siempre. Así somos, ¿no? En Zacatecas, porque bueno, en Guanajuato, en Jalisco, que tienen problemáticas similares, los últimos que te van a decir que no vengas son ellos, y aquí en Zacatecas somos los primeros, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vean el primer patio, hay un cambio de arquitectura. Si voltean a la parte de arriba, tenemos más muros que ventanas. Esto es característico de la época colonial, muy pocas ventanas y las puertas muy bajitas. A partir del siglo XIX, de la influencia de la Ilustración en Europa, comienzan a agregarse más puertas a los muros, porque había muchos problemas de salud. No circulaba bien el aire, el oxígeno, entonces había enfermedades. Y entonces comienzan a hacerse muchísimas ventanerías. Y aquí tenemos la prueba, cómo va a influenciar la revolución industrial en Europa, principalmente la construcción de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se construyó temporalmente para las exposiciones universales que hacía París. Pero estaba planeado para quitar en algún tiempo. Cuando ven lo que impacta una torre de 300 metros de altura, pues ya lo dejaron. Después de ahí, Estados Unidos va a practicar más su doctrina Monroe, América para los americanos, Europa para los europeos. Y entonces en Nueva Orleans va también a hacer grandes exposiciones industriales, a las cuales México asistía a las dos. Y entonces, habiéndola en Zacatecas por la minería, por la ganadería, estas vienen directamente del taller Eiffel. ¿Sí? Su color no corresponde al original, pero estas son marca Eiffel. Igual la arquitectura que está en el mercado González Ortega también es de Eiffel. Entonces aquí tenemos este cambio que hay. Y el plano o el modelo de las casas, de las grandes casonas, es esto: el patio, el comedor y atrás del comedor la cocina. En Jerez, en Aguascalientes es este mismo modelo. Entren a una casona de Jerez, ahí está enfrente el comedor, sí, y atrás está la cocina. En Aguascalientes, sobre todo Refugio Reyes, casonas que va a ser en el siglo XX, las hace con este modelo. Y nuestro templo lo conoció Refugio Reyes y no tiene los elementos que tiene San Antonio en Aguascalientes, pero vean la forma que tiene. Ha salido un poquito como biombo y una sola torre, más o menos es el modelo que hay en San Antonio, pero ahí le agregó un pórtico que lo hace diferente. Y San Antonio pues es la iglesia más bella del ecléctico mexicano. Cuando hablamos de estilo ecléctico, es el diseño que hace un albañil, como Refugio Reyes, como Damaso Muñetón, como Benigno Montoya, que no pertenecen a ninguna academia de arquitectura.
Entonces tienen mucha libertad para agregar elementos. ¿Sí? La techumbre, aquí tenemos ya vigas diferentes, aquí ya no son de marca, ya son, vean la curvatura que hay, fueron desplegadas muy bien, están dobladitas, y la lámina de zinc que vemos todo alrededor de de aquí del pórtico, y los vidrios, bueno, pues todavía ahí tenemos, pueden ver que son vidrio soplado, y por ahí en los años 50, 60, mucho de la gente que se casaba, pues si le pedía permiso a los señores López, les permitía tomarse la foto de la boda dentro del comedor. Así es que muchas gentes de aquel entonces puede presumir que se tomó la foto, no en un estudio fotográfico, sino en el comedor de la Casa Grande. ¿Sí? Podemos ver aquí el sistema de drenaje que hay, que viene de la parte de arriba y va a continuar hacia la calle principal, que es la callecita. También es todos los espacios que pues se van a ofertar para eventos pequeñitos, así muy íntimos, muy familiares. Vamos al segundo patio, por favor. Está chido, ¿no? Okay. Ventillo. Gracias. ¿Ya está todo listo? Ya está todo listo. Nos estábamos esperando. Muy bien, perfecto. Gracias. Podemos ver aquí la sobriedad de la arquitectura. Aquí estamos hablando ya de arquitectura del siglo XIX, pero todavía pocos espacios, porque aquí era un área de la despensa de la Casa Grande, donde se almacenaba la loza, los blancos, alimentos, y de aquel lado tenemos un horno que sigue utilizándose. Aquí es la cocina principal, y luego por ahí ese pasillo a la izquierda nos conduce al tercer patio, que era exclusivo para los empleados de la Casa Grande, donde dormían, donde cocinaban para ellos, y pues desde luego también algunas cosas para la Casa Grande. Se me borró el disco gacho. Las columnas aquí son diferentes. Ya el lugar principal es donde entramos. Aquí sigue habiendo columnas, pero ya no tienen los adornos que tienen las del patio principal. Y en Zacatecas se va a vender este tipo de trabajos, pero se hacían en Aguascalientes. Ahí a un lado del jardín de la Plaza Miguel Auza hay una casona que tiene unos balcones, unos bay window. Ahí tienen pilares, véanlos, no son pilares de cantera, son de fierro vaciado, y abajo está Fundidora Zacatecana Hermanos Lawrence. Pero esa fundidora estaba en Aguascalientes y había un despacho. En la oficina se llamaban despachos, aquí se promocionaban, se vendían y ya se traían. O sea, llega un momento que ya todo nos va a ser posible traer de Europa. También van a haber casas europeas que se van a instalar en lugares como Zacatecas o lugares donde hay movimiento comercial. ¿Sí? Bueno, pues creo que la música lo está esperando. ¿Sí? Gracias, señor. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que Muy amable, señor. Muchas gracias. regresen con un evento aquí a Zacatecas, que nos visiten. ¿Sí? Pues muchas gracias. O al contrario, gracias a ustedes por promovernos. No, es ¿Sí? un placer para nosotros, sí. Muy padre la explicación. Qué bueno, me da gusto. Pues bueno, a disfrutar del evento, la música, la comida. Tenemos creo que hasta las 8 de la noche para disfrutar. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo ves Y eso? bueno, así la explicación, pues para que se den cuenta lo hermoso que tenemos aquí en Trancoso. La gran historia que tenemos una joya. Exactamente, y pues si se animan aquí a celebrar algún evento, tienen la oportunidad, pues no sé qué están esperando. Ya saben, Zacatecas, un lugar hermoso.